de análisis, mesa de debate, usted lo sabe, como todos los lunes y a esta misma hora. Siempre es un gusto dar la bienvenida, compartir los micrófonos con excelentes periodistas y con buenos amigos periodistas. Ya los conoce usted, los he escuchado. Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días a la mesa. Y como todos los lunes, también está con nosotros Rogelio Rodríguez. Rogelio, buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. Y por supuesto que también le damos la bienvenida a Marco Antonio Vázquez. Marco, buen día. Claudia, Mauricio, Rogelio, buen día, como siempre al auditorio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es el tema de los senadores, el trabajo, pero en especial el del trabajo de Manuel Cavazos Lerma. ¿Por qué Manuel Cavazos Lerma? Bueno, pues hemos hablado en la semana pasada acerca del Partido Revolucionario Institucional, de los ex gobernadores, y al tocar el tema de Eugenio Hernández Flores, de alguna manera sale salpicado también el exgobernador de Tamaulipas, hoy senador. Por ello es que queremos hablar precisamente de la figura de Manuel Cavazos Lerma y su trabajo en el Senado de la República. Mauricio, iniciamos contigo como todos los lunes. Caro e improductivo el senador Manuel Cavazos ¿Así Lerma. lo calificarías? Sí, es, bueno, no ha metido una sola iniciativa en los 5 años que lleva de su gestión. Ha subido solamente en 12 o 13 ocasiones a la tribuna, por ahí a proponer, es una proposición. No ha debatido y miren que es un buen orador. Yo creo que la bancada del PRI no lo debe de desperdiciar en ese aspecto para defender algunas iniciativas o algún posicionamiento. Sin embargo, ha sido poco el trabajo parlamentario que ha tenido Cavazos Lerma. Es presidente de una comisión un enlace con Asia, y entonces eso le ha permitido también viajar mucho, sobre todo por aquellos rumbos a China, a Japón, a toda esa zona. Ha tenido muchos viajes y le han destinado cerca de 1 millón o 2 millones de pesos para sus viajes, porque el Angelito no viaja tampoco en cualquier línea ni en cualquier zona del avión. Va con ciertas comodidades. Va cómodo. Entonces sí es mucho lo que se ha destinado para el poco trabajo que ha realizado en materia parlamentaria. Es cierto, hay algunos legisladores que les llaman los de tribuna, los de escritorio y los de curul. Los de tribuna, pues bueno, los que se suben a debatir o a defender las iniciativas o incluso a leerlas. Están los de escritorio, que son los que se encargan precisamente de redactarlas y revisar hasta la última coma y el último punto de cada documento. Y desde luego están los de curul, que son los que se encargan de operar para que las demás bancadas puedan apoyar tal o cual iniciativa. Pero Cavazos Lerma no está en ninguna de esas tres, ¿no? Podemos decir algunos que, bueno, no sube a tribuna, pero gracias a él se han aprobado 40 iniciativas, ¿no? Por los consensos que han hecho. O bueno, no ha presentado iniciativas, pero ha subido a debatir y les ha ganado el debate a otras bancadas. O bueno, él no ha presentado iniciativas, pero se ha encargado de redactarlas y supervisarlas para que todo esté claro y apegado a derecho, pero tampoco. Entonces, he ahí la improductividad del senador Manuel Cavazos Lerma, y vaya que ha viajado muchísimo sin tanto beneficio para el país. Dijeras, bueno, trajo convenios, trajo inversiones, bueno, de alguna manera se puede justificar, pero no, sí, han sido reuniones parlamentarias con otros congresos en aquella zona del mundo, que no han traído grandes beneficios concretamente para el país y en particular para Tamaulipas. ¿Le sigue debiendo a los tamaulipecos? Le sigue debiendo muchísimo como senador a los tamaulipecos. Le quedó a deber como gobernador y hoy como senador, calificado como, decía Mauricio, el menos productivo y el más caro para el pueblo. Rogelio Rodríguez, ¿tu percepción? Sí. Definitivamente yo creo que Cavazos Lerma es el prototipo del político que ningún partido debería de tener. Y es el prototipo del político que no quiere la sociedad, o sea, porque, bueno, a veces cuando proponen a un candidato, una de las características que buscan a veces los partidos, o por lo menos los partidos, es que sea un personaje carismático. En este caso, ni siquiera Cavazos Lerma es carismático. Pero también, o sea, yo creo que es uno de los políticos que más daño le han hecho al partido, sobre todo al priismo. No entiendo todavía cómo es que lo siguen impulsando. Dice Mau que hay ahora sí que legisladores
de tribuna y de escritorio también, pero yo no le veo la capacidad a Cavazos Lerma para que esté ni en uno ni en otro lado. Entonces, mi percepción es de que después de que salga del Senado en el próximo año, hasta ahí ya va a llegar. O sea, no creo que el PRI, bajo las condiciones con las que está atravesando, vaya a volver a querer colocar en otra posición. Para nada, en absoluto. ¿Crees que ahí termine ya su...? Sí, yo creo que las condiciones están dadas para que termine. O sea, si el priismo insiste en volver a postularlo para algún cargo de elección popular, pues no. O sea, Pues mira que nos han sorprendido las últimas determinaciones del Partido Revolucionario Institucional, ¿eh? Pues sí. Y por otro lado, sí, tiene razón Mauricio. O sea, es uno de los senadores menos productivos del Senado actual. O sea, estaba leyendo que junto con otros 11 senadores, él es el 12, pero es el que encabeza la lista de los menos productivos. Es el menos productivo de los 128 senadores que hay actualmente. Y no lo decimos nosotros, lo dice Mauricio, así ha sido calificado en el Senado. Basta ver los... Y ahí están las trabajos. estadísticas. No ha presentado una sola iniciativa, ha participado en 20 iniciativas, pero como parte del grupo parlamentario, pero no en lo individual. Si bien es cierto, cuando había terminado ya con su periodo como gobernador, y decía, bueno, pues allá quedará Manuel Cavazos, ¿no? En la historia fueron a desempolvarlo, a sacarlo del baúl, y lo convirtieron en senador. Y bueno, pues hoy también, lo único que ha destacado, lo decíamos, por sus viajes, Marco Antonio Vázquez. Es indudable que es una persona inteligente, es exageradamente inteligente. El grupo de Manuel Cavazos Lerma es el que gobernó él, gobernó Tomás, gobernó de Tomás y Eugenio, aunque le digan que era tomasista, y es el grupo que perdura en el poder, o perduró en el poder hasta que llegó Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Extrañamente, su inteligencia le alcanzó para hacer lo que pocos se han dado, el lujo que pocos han tenido. Él decía, Senado es senectud, yo voy a jubilarme al Senado, y definitivamente él va a jubilarse en el Senado. O sea, es probable que quiera pelear una diputación federal, pero ya no la busca para él, la quiere para su hijo Miguelito. ¿Qué ha hecho? Pues definitivamente Manuel Cavazos Lerma es exactamente la figura por la que la sociedad le dices tú, ¿qué les parece si desaparecemos a los senadores? Y todo, sí, que desaparezcan. O sea, ves una figura de ese tamaño, ves una figura con ese perfil, e inmediatamente dices que sí. Si a eso le abonamos que los números le dicen que es un personaje improductivo y caro, pues la gente sigue diciendo que sí. Definitivamente ha sido inútil para Tamaulipas, pero como lo han sido las otras dos senadoras que tenemos en este momento. O sea, después de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Senado en Tamaulipas dejó de ser algo, representar algo, o tener una figura que valga la pena. No sé exactamente a qué se esté dedicando Cavazos Lerma, pero no es a nada que valga la pena para los tamaulipecos. Lo recordamos como un gobernador en el que empezó todo este desbarajuste que hoy vivimos, lo que es la violencia, lo que es la inseguridad, empezó en su mandato. Por primera vez veíamos contaminarse la policía, y por primera vez veíamos que no había respuesta de la policía, sino complicidades hacia la delincuencia. Entonces, ¿qué podemos esperar de Manuel Cavazos Lerma? Pues más penas. Va a pretender heredarnos a su hijo. Yo no sé si Miguel sea bueno o sea malo. Eso es la desgracia de Manuel, es su padre en este momento, aun cuando él lo presuma mucho. Pero no hay con qué defenderlo. No hay una sola razón como para defender a Manuel Cavazos Lerma en este momento. Tal vez si hubiera sido un buen gobernador dijeras tú, bueno, se lo merecía, ¿no? Pero se empeñó en cosas como el canal intracostero, se empeñó en pelearse con maestros, se empeñó en ser un hombre que enfrentaba las cosas y permitía mucho otras. ¿Qué podemos decir de él? ¿Con qué lo puedes defender? Y cuando propongan, ¿qué les parecen si desaparecemos a los senadores? Cuando vean figuras como él, yo te aseguro que la gente va a decir que sí, con todo, y que nuestra república requiera instituciones más fuertes, más sólidas en ese aspecto. Bueno, Mauricio, sí, decías ahorita que no estabas de acuerdo difiero con un poquito con Marco en el sentido de que Tamaulipas no tiene presencia en el Senado. Andrea García y la otra senadora, que también se apellida García, han hecho poquito más del doble en año y medio que lo que hicieron sus propietarios en los 5 años que estuvieron en el Senado. Andrea García, que es la suplente de Maqui Ortiz había presentado 4 iniciativas en los 5 años que había estado como senadora,
y esta chica ha presentado 8 iniciativas. A lo mejor no tiene la presencia o la personalidad política que tenía A lo mejor Maqui. si nos dices de que son las iniciativas, te voy a decir por qué. O sea, realmente O sea, son bueno, mujeres, han sido son más mujeres productivas, grises. más O sea, productivas son que mujeres Maqui, y la otra senadora García mucho más productiva Ahora que el gobernador Cabeza de Vaca. Y ahora pregúntate de qué le han servido a Tamaulipas. O sea, ¿de qué sirve que es lo que pasa en el Congreso de Tamaulipas? Tú ves cuando se suben las personas a presentar iniciativas y te preguntas, ¿a poco él la hizo? ¿A poco ¿a poco no se la construyó su grupo parlamentario Sí, desde luego o sea, que sí, no, pero no, una no, cosa es o sea, que... si queremos cerrar los que ojos, que la el productividad legislador, es sí, subirse. o una sea, cosa es que el legislador no haya redactado ese documento, pero la idea es, oye, ¿sabes qué? Quiero presentar una iniciativa para que haya una televisión en cada programa de radio. Ah, bueno, pues, entonces hay que plantearla así, así asado y con estos artículos y tal. No estoy diciendo que Maqui Ortiz o que el gobernador Cabeza de Vaca hayan sido malos o improductivos. Lo que estoy diciendo es que sus suplentes han hecho o han presentado más iniciativas que ellos cuando estuvieron en el Senado. Y lo que voy es que no han sido, ni uno ha sido, ni Cabeza de Vaca ni Maqui fueron improductivos, ni estas tampoco han sido improductivas. Han presentado, han trabajado y han tenido cierta participación en el Senado para decir que son improductivas. Si las comparamos con Cavazos Lerma, desde luego que su trabajo es mucho mejor. Pero y ahí vamos con el asunto de las plurinominales que se quieren eliminar, que yo en lo personal no estoy a favor de esa medida porque se perdería pluralidad y sobre todo productividad. Si nos damos cuenta y hacemos números, si nos fijamos en el balance individual de cada uno de los legisladores, nos vamos a dar cuenta que muchos plurinominales tienen mucho mayor productividad que los uninominales o los que son de votos. Pero eso no tiene ninguna ciencia, Mauricio. O sea, tú te fijas a quién pones de plurinominales. Revisa la lista de los plurinominales. Baltasar Hinojosa es un plurinominal que un tamaulipeco que llegó por la plurinominal. ¿De quién es el consentido? Pues de Luis Videgaray, es amigo de Nuño, es amigo del secretario de Gobernación. Pero tiene productividad. Se sube Baltasar. Sí, o sea, pudo haber sido más candidato. Y puede ser un tipo sangrón si tú quieres. No es difícil que tenga productividad. Pero se sube Baltasar a la tribuna. Y si lo has escuchado, pero decía Marco, no es quien se suba en más ocasiones. De que sabe el trabajo. No es difícil que tengan protagonismo si eres los consentidos de los secretarios o eres el consentido o eres el enviado del presidente. O sea, mira, el caso, por ejemplo, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que tú le regateas éxito. Cuando fue senador. Lo viste cuando fue senador y estaba de protagonista en lo que era la reforma energética. Sí, yo no estoy diciendo que haya sido improductivo, desde la oposición. Y que quede claro, no digo que sea improductivo. Desde la oposición, sino que tener protagonismo es difícil. Sí, tener protagonismo en un plurinominal del PRI o de cualquier otro partido es demasiado sencillo. ¿Por qué? Porque la gente trabaja para ellos. Sí, pero yo no estoy diciendo que Cabeza de Vaca haya sido improductivo. Estoy diciendo que del número de iniciativas en ese aspecto, su suplente ha ingresado un poquito más. El senador Cabeza de Vaca tenía mucha personalidad política y tenía peso político en la toma de decisiones. Aportó mucho en comisiones, en lo que fue la reforma fiscal, que a final de cuentas el Partido Acción Nacional se opuso, pero y Cabeza de Vaca fue uno de los que habló fuerte y que los debatió fuerte en el Senado para que no se llevara a cabo esa medida. Al final de cuentas, pues bueno, la mayoría ganó. En la reforma energética también fue un pilar fundamental para que se llevara a cabo esta reforma energética, porque Tamaulipas de alguna manera iba a traer ciertos beneficios. Sí, como legislador fue bueno. Estoy diciendo que su suplente, bueno, también ha trabajado y ha metido un poquito más de iniciativas que el gobernador Cabeza de Vaca. Pero no estoy diciendo que haya sido improductivo, al contrario. Su suplente no tiene la personalidad política que tenía Cabeza de Vaca en el Senado y que de alguna manera hacía fuerte la presencia de Tamaulipas en la Cámara Alta. Y ni siquiera, te aseguro que si sales a la calle ni siquiera saben quiénes son los senadores de Tamaulipas. O sea, tienes que darle su justa dimensión. O sea, yo insisto, o sea, los plurinominales tienen que persistir y tienen que subsistir y por el resto de nuestra vida política, porque en teoría deberían de representar a las minorías y deberían de representar a las fuerzas políticas que no llegan al poder. Si nos vamos a hacer una elección donde desaparezcan los plurinominales, vamos a tener gobiernos autoritarios,
vamos a tener gobiernos sin contrapesos y vamos a tener gobiernos que hagan lo que les dé su reverenda gana. Si de por sí ya los tenemos, Eso es lo que iba. si de por sí ya los tenemos, si nadie quien levante la voz en los congresos o en los cabildos o en los congresos locales, esto va a ser un desbarajuste. Vamos a estar peor. Rogelio Rodríguez, ¿no te han dado oportunidad de hablar? Rogelio? Estoy escuchando, bien entretenido cómo Solo te hiciste a un lado para Sí, que no sí, te sí, para que no me sí, alcance solamente para se hizo atrás. está en medio entre Marco y Mauricio y solamente se replegó. Estoy reflexionando lo que dice Cada uno. Marco respecto a los plurinominales, que en teoría deberían ser algo así como los representantes de las minorías en una sociedad, pero digo, Mau y yo tenemos ya algunos años ahí trabajando en las legislaturas, cubriéndolos periodísticamente, pero Y no coincides se con... me hace que no representan absolutamente a nadie. Ellos representan a su partido y representan al gobierno que está en turno, pero nada más. O sea, yo creo, mi persona es que sean plurinominales o de mayoría, los legisladores son los mismos. O sea, el problema está que no tienen independencia los diputados y no tienen esa autonomía que deberían tener para ser representantes auténticos de la sociedad. Me parece que nada más Sí, están sí. respondiendo a los intereses. Sí, sí. Nos vamos a una pausa, son las 9:20 y regresamos a esta mesa de análisis, mesa de debate. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Sabemos lo mucho que luchas por alcanzar tus sueños. Por eso en Compartamos Banco tenemos 27 años de acercarte a ellos, ofreciéndote créditos con trámites sencillos y pagos a tu alcance. Tú también acércate a nosotros y cumple tus sueños. Llama a Compartel 01800 220 9000 o más información en compartamos.com.mx. A causa de los sismos, debemos extremar precauciones para preservar la salud. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Usa cloro para limpiar los lugares en donde prepares alimentos y hierve el agua antes de beberla. Si sufriste daños a tu salud, acude a la clínica más cercana. No importa si no eres derechohabiente. Más información en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Esta vez, la naturaleza sorprendió a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. No dejemos que nuestra gente pierda la esperanza. Contribuye con tu donativo a la cuenta 23 sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex. Por cada peso que dones, la Fundación Alfredo Harp Elú y City Banamex donará otro. Además, podrás hacer deducible de impuestos. Hoy, como siempre, la unión de los mexicanos puede devolver el aliento a aquellas familias que lo perdieron todo. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, unidos por México. Con Goner, el auxilio está en camino. Si olvidas las llaves dentro de tu auto, se te poncha una llanta, te quedas sin gasolina, si tu auto no arranca o si necesitas una grúa, solo compra un acumulador Goner, que incluye auxilio en el camino sin costo en tu establecimiento más cercano o llama al 01800 baterías. Goner, el mejor acumulador de México. Mesa de análisis, mesa de debate, 9:22 y regresamos para seguir platicando contigo, Rogelio, que no te han dado la oportunidad. Sí. Lo decíamos ahorita, ¿no? El trabajo de los senadores, iniciábamos con el tema Manuel Cavazos, decíamos el tema de la senadora Sandra Luz y también, bueno, pues el de Andrea García. Hay que decirlo, Andrea García es hija del panista Juan García Guerrero. Sí, definitivamente. Yo creo que ese ha sido el problema con muchos legisladores, que cuando llegan a una legislatura no se preocupan realmente por cumplir o con ejercer su función a plenitud. O sea, a veces obedecen ahora sí que a las directrices de los partidos o incluso si pertenecen al gobierno en turno, del gobierno en turno. O sea, pero no se preocupan por hacer un trabajo
que beneficie realmente a la sociedad, porque ese debería ser el propósito, el objetivo final de cada legislador. Legislar en bien de la sociedad, pero a veces legislan con fines políticos totalmente, con fines partidistas ¿Tú les absolutamente. has visto trabajo a las senadoras, en este caso panistas? Sí, coincido con Mau, o sea, sí han estado presentando trabajo, pero siento que a veces son iniciativas que les han enviado desde aquí mismo, desde el gobierno de Estado, para, ahora sí que, mejorar la visión mediática de los logros del Estado, pero o son puntos de acuerdo, no son iniciativas auténticas. Los puntos de acuerdo son típicos exhortos nada más. Mauricio. Pues volviendo un poquito al tema de los plurinominales, y Rogelio no me va a dejar mentir, vámonos no a esta legislatura, vámonos a la anterior. Los más productivos, ¿quiénes fueron? Alfonso de León Perales, plurinominal. Erika Crespo, plurinominal. Ramiro Ramos, plurinominal. Jorge Valdés, plurinominal. Arsenio Lozano, Ortega Lozano, plurinominal. Fueron los 5 más productivos, y todos ellos plurinominales. Además de que le dieron un equilibrio, además de que debatían, y además de que pues, le dieron de alguna manera voz a las minorías, como dice Marco. Por eso insisto en que los plurinominales no deben desaparecer. ¿Quiénes fueron los menos productivos? Y nos vamos y son de mayoría. Olga Sosa, que si bien participó mucho en tribuna, subía a leer efemérides, leía muy bien, lo que tú quieras, pero la recordamos por las efemérides. Sí, por las efemérides. Por las efemérides, creo que por ahí nos dejó buena. Pero no había presentado iniciativas, realmente no sabía del trabajo parlamentario, y bueno, y si regresamos a nos vamos a esta legislatura, vemos quiénes son los más productivos, y al final de cuentas resultan ser los plurinominales. Entonces, es a lo que voy, ¿no? La productividad parlamentaria y la pluralidad. Yo estaría en contra de que se eliminen los plurinominales. Aquí tenemos un comentario, nos llama el profesor Polo y habla precisamente de la figura Cavazos Lerma. Vamos a escucharlo. Bueno, hablando de Cavazos Lerma, él fue el que empezó la deuda en Tamaulipas, dejando una deuda de 330 millones. Don Enrique Cárdenas no dejó ni una deuda, Américo Villarreal tampoco, luego Tomás de 860 y luego Eugenio de 13 mil millones, Egidio de 17 millones. Pues ojalá y este gobierno pues cheque todas esas situaciones, porque los que nazcan hoy van hasta que tengan 30 años podrán medio pagarse la deuda en Tamaulipas. ¿Cómo nos la dejaron sus gobernadores? Y Cavazos no es una perita en dulce. Ese es mi comentario, profe Polo. Gracias. Bueno, pues ahí está la percepción de la gente, ¿no? Lo decíamos al inicio de esta mesa. Realmente Manuel Cavazos Lerma, pues sí, le quedó a deber a los tamaulipecos, dejó un mal sabor de boca cuando fue gobernador. Yo creo que es la razón por la que perdieron las senadurías de mayoría Cavazos Lerma. Se hizo de una fama que es intolerable para la gran mayoría de las mujeres tamaulipecas e intolerable para muchos padres de familia tamaulipecos. De todo lo demás, pues no es una perita en dulce y no lo va a ser nunca. Yo creo todavía que sigue, su jubilación te digo, es de lo del Senado, pero viene su hijo. ¿Cómo ves a Miguel Cavazos? Es que es muy complicado calificar a una persona por tener sangre de alguien. O sea, no puedes acusarlo de lo que ha hecho, de lo malo que ha hecho su papá, ni tampoco puedes beneficiarlo. ¿Será el apellido Cavazos? Yo creo que sí. Yo, si fuera Miguel Cavazos Lerma, para no sufrir penas, no me lanzaría al ruedo. Y te digo, o sea, no es que Miguel sea malo o sea bueno. Habrá que revisar su trabajo. Lo observas tú cómo se mueve y tiene por lo menos un poco de sensibilidad con las mujeres, con los viejitos, con todo ese tipo de personas, pero no es un atractivo hacia el electorado que tú puedes decir, bueno, por sí solo va a levantar el rating a su favor. No lo veo, o sea, y con el peso del apellido yo creo que le conviene más quedarse en su casa o quedarse a producir en su rancho. Pues ya me decir que ni en su casa, ni en su rancho, ni en la Independencia, porque nos dicen que anda muy movido precisamente en el norte, allá en el distrito de Vallehermoso. Según tengo entendido, una de las negociaciones que traía Cavazos ahí cuando estaba apoyando a Luber, si ganaba Luber, su hijo iría por el distrito número 3, que es el de Río Bravo.
Él estaba haciendo el camino. Le estaba fabricando sus acuerdos, sus alianzas. ¿Qué te digo? O sea, el grupo político de Cavazos sigue pesando en Tamaulipas. O sea, tú ves ahí, no ves muertos a los tomasistas ni a los jeñistas y a los cavacistas tampoco. Mauricio, ¿tú cómo ves la figura de Miguel Cavazos? Pues bueno, es un chavo que desde que nació está metido en la política. Pues su papá era diputado federal prácticamente, este muchacho nació en San Lázaro. Pero bueno, una cosa es que tu papá lo sea y otra cosa es que tú seas muy bueno. Ha tenido sus cargos públicos que no han dejado huella, así como para impulsarlo y para decir, sabes qué, tú eres tú vas para la grande, te vamos a impulsar. Me parece que Miguel le falta muchísimo camino por recorrer. ¿no? Ha sido gris, sí, en las áreas donde ha estado, sí, ha sido gris, en el sector juvenil del PRI, en el área de Sedesol Federal donde está o donde estuvo. Sí, me parece que ha sido gris y le falta muchísimo por aprender. Y si va a usar algo de su papá, pues porque bueno, sea lo que había hecho Cavazos hasta antes de ser gobernador, o bueno, hasta la gubernatura. Yo creo que se ha destacado es precisamente por el apellido Cavazos. Él ha recibido algunos exhortos por parte de los diputados, sobre todo panistas, en el Congreso del Estado. Rogelio, ¿tú qué? Sí, si mal no recuerdo, el año pasado, en el primer periodo, parece que fue, ¿no? Cuando inició la actual legislatura, le hicieron un exhorto a él y a otro funcionario ahí del IMSS, reclamándole que hacía propaganda, propaganda ya sobre todo en el medio rural con la dependencia que tiene a su cargo. Yo no sé si este muchacho sea bueno o malo como político. Lo que sí estoy convencido es de que si lo postula el PRI, el apellido le va a pesar y le va a pesar para mal. O sea, yo insisto, la fama que se ha creado Cavazos Lerma definitivamente es algo de lo que le ha hecho mucho daño al partido. Entonces, si el priismo insiste en lo mismo, no creo que estén en condiciones en estos momentos. O sea, las repercusiones van a ser negativas totalmente. Esa es mi percepción, ¿no? Bueno, pues con eso cerramos. ¿Algo que desees agregar, Marco? No, Claudia, todo muy buen día para ti, para todos los de la mesa y para el auditorio. Rogelio. Claudia, gracias por invitarnos. Mauricio. Muchas gracias, Claudia, y nos escuchamos el próximo lunes. El próximo lunes, efectivamente. Son las 9:30. Ya nos vamos. Gracias a la mesa de análisis. Gracias, por supuesto, también a usted por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora. Noticiero a las 12 con Javier Rodríguez Alcalá. 12:30 también tenemos noticiero con Francisco Medina Guerrero y a las 18 horas, a las 6 de la tarde, el noticiero con Alfredo Guevara. Nosotros ya nos vamos. Cuídese mucho y que tenga un excelente día.